Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a la Cuentacuentos. Hoy no venimos solo a hablar de un escritor, sino de una voz que marcó la literatura en español para siempre. Mario Vargas Llosa fue testigo, cronista y crítico de su tiempo. Un hombre que creyó que la literatura no debía ser cómoda, sino verdadera. En este especial, recorremos su vida, sus luces, sus sombras y las historias que lo convirtieron en un gigante de las letras. Acompáñanos en este homenaje a uno de los últimos grandes narradores del siglo XX. Mario Vargas Llosa fue mucho más que un novelista célebre. Fue un intelectual público, un polemista incansable, un ciudadano del mundo y, sobre todo, un escritor que creyó que la literatura podía explicar y desafiar al poder. Premio Nobel de Literatura y figura central del boom latinoamericano. Autor de algunas de las novelas más ambiciosas del siglo XX en lengua española. Su vida estuvo marcada por la escritura, la controversia y una defensa radical de la libertad individual. Esta es la historia de un niño marcado por el miedo, de un joven rebelde, de un escritor obsesivo y disciplinado, y de un hombre que nunca dejó de intervenir en la vida pública. Sus orígenes y una infancia marcada por la ausencia y el temor. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. Fue hijo único de Ernesto Vargas Maldonado y Dora Llosa Ureta, quienes se separaron antes de su nacimiento. Durante sus primeros años, Mario creció creyendo que su padre había muerto, una versión que su entorno familiar sostuvo para protegerlo. La infancia de Vargas Llosa transcurrió entre Arequipa, Cochabamba, Bolivia y luego Lima, siempre bajo la protección materna y el influjo cultural de la familia Llosa. Sin embargo, todo cambió abruptamente cuando, ya instalado en Lima, su padre reapareció en su vida. El reencuentro fue traumático. Ernesto Vargas era autoritario, violento y profundamente hostil hacia la vocación literaria de su hijo. Esta relación, marcada por el miedo, el resentimiento y la humillación, dejó una huella profunda que reaparecería una y otra vez en su obra. Ahora hablemos de su educación, ruptura espiritual y despertar literario. Mario estudió en el Colegio La Salle de Lima. Allí vivió uno de los episodios más perturbadores de su infancia: un intento de abuso sexual por parte de un religioso. Este hecho, silenciado durante años, fue decisivo en su ruptura con la fe católica. A los 14 años, su padre decidió enviarlo al Colegio Militar Leoncio Prado, un internado rígido y brutal en el Callao. La intención era endurecerlo y arrancarle de raíz cualquier aspiración literaria. El efecto fue exactamente el contrario. En el encierro, la violencia y la jerarquía militar, Vargas Llosa leyó y escribió como nunca antes. Descubrió que la literatura no era un pasatiempo, sino una forma de resistencia. Años después, esa experiencia se transformaría en su primera gran novela, La ciudad y los perros. Seguimos con su periodismo, universidad y militancia política. En el año de 1953, ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió Derecho y Literatura. San Marcos era entonces un hervidero político. Vargas Llosa se vinculó con el marxismo y participó activamente en círculos universitarios clandestinos vinculados al Partido Comunista. Al mismo tiempo, comenzó a trabajar como periodista en diarios y radios limeñas. El periodismo fue su primera escuela narrativa: aprender a observar, escuchar y contar con precisión. Durante estos años escribió sus primeros cuentos y consolidó una idea que lo acompañaría siempre: el escritor no puede vivir al margen de la realidad social. Su matrimonio escandaloso y la vocación absoluta. En 1955, con apenas 19 años, se casó con Julia Urquidi, 10 años más que él y divorciada. El escándalo familiar fue enorme, y para sobrevivir, Vargas Llosa llegó a tener hasta 7 trabajos simultáneos. De esta etapa nacieron sus primeros relatos publicados, y más adelante, una de sus novelas más populares, A la tía Julia y el escribidor. En 1958, ganó un concurso literario que le permitió viajar a París, y ese viaje cambiaría su vida para siempre. Su viaje a Europa, París y el nacimiento del novelista. Instalado en París, en condiciones económicas precarias, Vargas Llosa decidió que la literatura sería su única profesión. Allí escribió obsesivamente, influido por Flaubert, Faulkner y la gran novela europea. En 1963 publicó La ciudad y los perros, ganadora del premio Biblioteca Breve. El impacto fue inmediato y escandaloso, y el ejército peruano llegó a quemar ejemplares del libro. Le siguieron La Casa Verde y Conversación en la Catedral,
obras que lo consagraron como uno de los grandes innovadores de la narrativa en español. Ahora hablemos del boom latinoamericano y la fama mundial. Junto a García Márquez, Cortázar y Carlos Fuentes, Vargas Llosa fue una figura central del boom latinoamericano. Sin embargo, nunca se sintió cómodo con la etiqueta. Su literatura era más áspera, más política y menos mágica. Mientras otros exploraban el mito, él diseccionaba el poder, la corrupción y la violencia. La política, desencanto y liberalismo. Tras simpatizar con la Revolución cubana, el caso Padilla en 1971 marcó su ruptura definitiva con el socialismo autoritario. A partir de entonces, abrazó el liberalismo democrático. En 1990 fue candidato a la presidencia del Perú y perdió frente a Alberto Fujimori, experiencia que narró en El pez en el agua. Tras la derrota, se exilió voluntariamente en Europa. Su madurez literaria y novelas históricas. Desde los años 80 en adelante, escribió algunas de sus obras más ambiciosas: A la guerra del fin del mundo, La fiesta del chivo, El sueño del celta. En ellas exploró el fanatismo, la dictadura y la fragilidad moral del ser humano. Sus reconocimientos y el Nobel. En 2010 recibió el Premio Nobel de Literatura, coronando una carrera de más de 5 décadas. En su discurso titulado El elogio de la lectura y la ficción, defendió la literatura como una forma de libertad. Sus últimos años y despedida. En el año 2023, anunció su retiro de la ficción y falleció el 13 de abril de 2025, en Lima, a los 89 años. Mario Vargas Llosa murió como vivió, rodeado de libros, música y palabras. El legado de un grande. Vargas Llosa nos dejó novelas que explican el poder, la violencia y la libertad. Pero, sobre todo, nos dejó una lección: a la literatura importa porque nos hace más críticos, más libres y más humanos. Mario Vargas Llosa se fue, pero sus palabras permanecen. Quedan sus novelas, sus personajes, sus preguntas incómodas y su defensa apasionada de la libertad. Porque mientras alguien abra uno de sus libros, su voz seguirá viva. Gracias por acompañarnos en este homenaje aquí, en La Cuenta Cuentos. Si te gustó este especial, suscríbete, comparte este video y cuéntanos en los comentarios cuál fue el libro de Vargas Llosa que más te marcó y por qué. Nos vemos muy pronto.